Buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado de esta primera jornada internacional de Asma NOA y espero que se repita el próximo año. Bueno, yo les quiero hablar sobre un tipo especial de pacientes que todos vemos en el consultorio, que son esos pacientes asmáticos que suelen exacerbar en forma frecuente. Todos tenemos de ese tipo de pacientes. Lo que tenemos que determinar es si es un tipo diferente de paciente de asma, es decir, es un fenotipo diferente o no. Primero veamos qué es crisis asmática, qué le llamamos crisis o exacerbación de asma. Y según China es el empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y de la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente, que ocasionalmente a veces puede ser la presentación inicial del asma. Tengamos en cuenta que las metas del tratamiento son dos. Una, por un lado, el control de los síntomas, pero por otro lado, muy importante, que no tenemos que dejar de lado, es el riesgo futuro de sufrir exacerbaciones. Es decir, que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes no solamente el control de los síntomas, sino también aquellos pacientes que sufren de exacerbaciones severas en forma frecuente. Y uno podría pensar, bueno, exacerbaciones severas las sufren solamente los pacientes graves, pero fíjense que no. Todos los pacientes con asma, independientemente del grado de severidad, pueden tener exacerbaciones y hasta exacerbaciones severas. En este estudio, por ejemplo, en China se resalta que el 30 al 37% de los pacientes con crisis de asma son asmáticos leves, no son severos, y el 16% de los pacientes pueden tener asma casi fatal y un 15 a 20% de esos pacientes con asma leve pueden fallecer por asma. Es decir, que son pacientes que han tenido síntomas menos de una vez por semana durante los 3 meses previos al evento, es decir, que estaban con un control de los síntomas aceptables o estables y sin embargo sufren exacerbaciones de asma. Y fíjense que en este estudio, en donde se clasificó la gravedad del asma en base a los pacientes que exacerbaban en forma grave, por supuesto que el 69% de la gran mayoría de las exacerbaciones graves se las llevan los asmáticos severos, pero fíjense que un 22% de exacerbaciones graves la tienen los asmáticos leves y un 9% los moderados. Es decir, que hay una gran proporción de asmáticos entre leves y moderados que también tienen exacerbaciones graves. Es decir, que tener exacerbaciones graves o exacerbaciones de asma es independiente de la severidad del asma. En la gran cohorte de SARP 1, 2, 3, que es una cohorte muy grande de pacientes, se estudió a quién se le llama exacerbador frecuente, porque tenemos que ver también, si bien tienen exacerbaciones, quiénes son los que tendríamos que fenotipificarlos como exacerbadores frecuentes. Y en esta corte lo que se determinó que exacerbador era aquel que había tomado corticoides sistémicos 3 o más días consecutivos en el último año. Y así se los clasificó a los pacientes. En uno, aquellos que no tenían ninguna exacerbación en base a la toma de corticoides sistémicos en el último año. Dos, aquellos que habían tenido una o dos exacerbaciones en el último año. Pero exacerbadores frecuentes se les llamaba a aquellos que tenían 3 o más exacerbaciones en el último año. Yo creo que nos deberíamos quedar con esta definición de exacerbador frecuente en aquellos que tienen 3 o más exacerbaciones en el último año. Entonces siempre vamos a guiarnos para ver a quiénes vamos a decir es un fenotipo de exacerbador frecuente y vamos a ver si es posible decir que hay asmáticos exacerbadores frecuentes. Para eso vamos a ver, hay un genotipo especial que pueda hacer que haya pacientes que tengan más exacerbaciones que otros. ¿Influye el microbioma? ¿Hay factores ambientales que influyen en la exacerbación frecuente? Esto condiciona una alteración epigenética. Esto condiciona un endotipo especial para estos pacientes. Y esto llevaría a poder definir un fenotipo. En base a esto, ¿qué rasgos clínicos tienen estos pacientes? ¿Y cuáles serían los biomarcadores que podríamos utilizar para poder definir qué paciente va a ser el exacerbador frecuente?
Fíjense que en cuanto al genotipo, ya se sabe la influencia de la farmacogenética. Por ejemplo, en este caso, en este estudio, en donde se vio que aquellos pacientes que tienen una alteración o una alteración del receptor del beta 2 agonista y que sean homocigotas para la arginina o para la glicina van a responder en forma diferente ante el uso del beta 2 agonista en base a la genética que tienen o el polimorfismo que genera estos cambios en el receptor. Y fíjense que estos pacientes que tienen un polimorfismo que les genera una homocigota, que sean homocigotas a la arginina en su receptor, son pacientes que ante el uso del beta 2 agonista van a responder mucho menos que a los que tienen un receptor homocigota glicina. Es decir, que estos pacientes que tengan este tipo de polimorfismo genético que les provoque este tipo de homocigota al receptor del beta 2 agonista, van a ser pacientes que no solamente van a responder menos al beta 2 agonista, sino que pueden llegar a tener más eventos adversos al beta 2 agonista y son pacientes que pueden tener más exacerbaciones. Es decir, que si algún día podríamos determinar esta población de pacientes, sabremos que estos pacientes suelen ser más exacerbadores con menos respuestas a los ABAs. Lo mismo pasa con los corticoides inhalados. Ya se ha determinado que hay algunos polimorfismos genéticos que hacen que haya pacientes que si tienen ese polimorfismo o ese cambio genético, van a tener una menor respuesta a los corticoides inhalados. Por ende, serían pacientes que van a permanecer más sintomáticos y que podrían tener más riesgo de exacerbaciones. También sabemos que todos los niños que tienen, por ejemplo, exposición a los rinovirus, no todos terminan siendo asmáticos. Se vio que en esos niños que van a terminar siendo asmáticos existiría un polimorfismo o una expresión genética diferente. Por ejemplo, tienen una susceptibilidad al asma por un polimorfismo en el cromosoma 17q21, que es lo que les provoca que ante una exposición al rinovirus tendrían una disminución del interferón gamma, y esos son los niños que van a tener un asma y que suele ser no atópica, suele ser más severa y con mucha mayor cantidad de exacerbaciones. En el último congreso del europeo se presentaron algunos trabajos muy interesantes. Por ejemplo, se está estudiando que el estrés oxidativo provocaría también una disfunción mitocondrial que llevaría a que esos pacientes que tengan una disfunción de las mitocondrias tendrían una mayor posibilidad de tener exacerbaciones a futuro. Y por supuesto también se presentaron trabajos donde se vio la influencia del microbioma y los cambios del microbioma que en estas personas con asma, ante ciertos cambios del microbioma, producirían un desbalance inmunitario, un desbalance en la infección y en la inflamación con mayor susceptibilidad, que es lo que le provocaría que estos pacientes pudieran tener mayor cantidad de exacerbaciones de asma. Por supuesto que los factores ambientales también influyen. Se ha determinado que existen 3 picos de influencia de factores ambientales y 3 picos de exacerbaciones de asma. El primer pico se ve en otoño, con el regreso de los niños a las clases, el regreso de los niños maternales, en donde predominan las infecciones virales. El segundo pico se lo observa en invierno, en donde se observa mayor pico de infección en adultos, generalmente mayores de 50 años, y este tipo de infecciones también, este tipo de exacerbaciones también suelen ser virales. Y el último pico del año de exacerbaciones se lo observa en primavera, en donde ya predominan los factores alergénicos, medioambientales y polución ambiental. Y este estudio también fue presentado en el europeo, en donde se trató de determinar si la polución ambiental puede afectar la patología en las sibilancias, en los niños sibilantes.
y se vio que en las épocas de mayor incidencia de polución ambiental, tal vez estos niños se incrementan, por supuesto que incrementan las sibilancias, pero incrementan también, se vio que pueden incrementar los eosinófilos y tal vez podrían tener un incremento del engrosamiento de la membrana basal. Es decir, que la influencia de la polución ambiental tal vez no está dada solamente por cambios inflamatorios y cambios de la broncoconstricción, sino también cambios en el nivel de eosinófilos y cambios en la membrana basal, cambios estructurales que se puedan ver en la vía aérea con respecto a la polución ambiental. Por supuesto que el endotipo tiene una gran influencia. Está visto que los pacientes que tienen una inflamación tipo 2, como un asma eosinofílica no atópica, suelen tener exacerbaciones mucho más graves y suelen responder mucho menos a los corticoides sistémicos. Pero también aquellos pacientes que tienen un asma eosinofílica atópica con un alto nivel de eosinófilos, sobre todo en niños, pueden tener exacerbaciones, pero no van a ser exacerbaciones tan severas como las que tienen los pacientes mediados por ILC2. Es de la misma forma aquellos pacientes que tienen una inflamación no tipo 2 mediadas por neutrófilos suelen tener exacerbaciones mucho más severas que aquellos pacientes que tienen un asma con niveles de eosinófilos más bajos. Es decir, que acá hay una influencia también del endotipo en cuanto al nivel de eosinófilos. Cuanto más eosinófilos tengamos o cuanto más asma neutrofílica, digamos, o pausigranulocítica tengamos, van a ser pacientes con una exacerbación más importante, pueden llegar a tener exacerbaciones graves más importantes y al mismo tiempo un asma mucho más severa. En cuanto a los rasgos clínicos que se vio en este estudio MARC, que también se incluyeron muchos pacientes, se vio que los pacientes que tenían más exacerbaciones tenían algunos rasgos clínicos característicos. Por ejemplo, eran pacientes de edad más avanzada, pacientes que respondían mucho menos a los tratamientos, como les mostré, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen polimorfismos, que responden menos a los tratamientos, pacientes con un nivel socioeconómico mucho más bajo, y también se vio una incidencia según la raza. Por ejemplo, en la raza hispánica y en los afroamericanos se vio que tenían más incidencia de exacerbaciones graves. En base a todos los estudios, las cohortes de estudios, se vio que hay algunos rasgos que influyen como factores de riesgo para tener más exacerbaciones. Por ejemplo, el uso elevado de SABA, el dar en forma inadecuada los corticoides inhalados o que no estén prescriptos cuando tienen que ser prescriptos, por supuesto la mala adherencia, la técnica incorrecta de inhalación, las comorbilidades, que un paciente tenga comorbilidades, las exposiciones, el contexto como problemas psicológicos y socioeconómicos, que un paciente ya venga con una función pulmonar baja, especialmente con un FB1 menos del 60% del predicho, o que tenga una muy alta reversibilidad a los broncodilatadores, que el paciente tenga eosinófilos en sangre y fenos elevados, que alguna vez haya estado intubado en una unidad de cuidado intensivo para el asma y que haya tenido exacerbaciones previas en el último año. Es decir, que cualquiera de estos factores de riesgo va a aumentar el riesgo de tener exacerbaciones, incluso si el paciente tiene pocos síntomas de asma. Es decir, hay esto se presentó también en el europeo, me pareció interesante de que tenemos que fijarnos en algunos rasgos tratables que pueden ser predictores de crisis de asma. Por ejemplo, como ya dijimos, las exacerbaciones previas, que el paciente tenga ciertos problemas como ansiedad, depresión, el tipo de inflamación sistémica que tenga, los eosinófilos,
que tenga alteraciones en la vía aérea superior como rinosinusitis, poliposis nasal, que tenga apneas de sueño, que tenga sobrepeso, obesidad o que tenga una polifarmacia, es decir, use mucha medicación inhalatoria. En cuanto a los biomarcadores, ¿qué podríamos usar para decir, bueno, nuestro paciente tiene mayor riesgo de tener exacerbaciones? Lo que se vio que el medidor de pico flujo, que tanto usamos en nuestras guardias, en nuestras salas de emergencia, y que estaba indicado siempre para decir, bueno, este paciente le damos un pico flujo y podemos determinar, según la caída del pico flujo, este paciente puede tener mayor riesgo de exacerbaciones. El problema que se vio con el pico flujo que tiene tanta variabilidad intrapersonal e interpersonal entre los pacientes, y en este estudio que se hizo se vio que no tiene en los pacientes que se le hicieron picos flujos en la emergencia durante las crisis, no se vio correlación con los niveles de inflamación y no se vio correlación con el nivel de broncoobstrucción que tenían los pacientes. Por lo tanto, no sería una buena medida para usar, digamos, en salas de emergencia o para prevenir que el paciente pueda presentar una exacerbación a futuro. Pero estamos usando actualmente otros tipos de dispositivos donde no medimos solamente el pico flujo, esto se usa en investigación, pero yo creo que a futuro se usará en todos nuestros pacientes asmáticos que tengan riesgo de exacerbaciones. Sería muy bueno medir con estos aparatos que miden no solamente el pico flujo, sino que miden el FEV1, que el FEV1 sí tiene una mejor correlación con la broncoconstricción y no tanto con el proceso inflamatorio, pero sí con la broncoconstricción que el paciente está teniendo y con la caída de la función pulmonar previa a que el paciente consulte por una crisis. Y estos medidores, que son no solamente medidores de FEV1, sino que también le permite al paciente llenar un cuestionario de síntomas. Es decir, que asociamos la medición de la función pulmonar con los síntomas que presenta el paciente, y estos sí pueden prever unos días antes que el paciente está deteriorando los síntomas, deteriorando la función pulmonar, usando más medicación de rescate y por lo tanto poder predecir el automanejo y predecir que el paciente no termine con una crisis o exacerbación de asma. Otro biomarcador importante es la medición de eosinófilos en sangre. Fíjense en este estudio en asma leve, no es asma severo, asma leve, que predijo que los eosinófilos en sangre, más de 300, pueden ser un buen predictor de exacerbaciones. Es decir, aquellos pacientes que tienen eosinofilia en sangre mayor de 300, aunque sean asmáticos leves, tendríamos que medirle entonces a todos los pacientes eosinofilia y poder hacer un control de los eosinófilos en nuestros pacientes, porque aquellos pacientes que tengan eosinofilias más altas, esos pacientes es probablemente los que sean fenotipos más exacerbadores. En cuanto al feno, tenemos un problema en cuanto al feno. En cuanto al feno, todos sabemos que el feno, en base a todos los estudios que hay y los metaanálisis, que el feno es si lo usamos en forma adecuada, acuérdense que el feno no es un equipo muy fácil de adquisición, no es un equipo que se pueda tener en todas las guardias médicas, ni que el paciente lo pueda tener en su casa. Es un equipo que lo usamos generalmente en los centros de investigación, pero sí el feno puede predecir con un aumento previo, los días previos, de que el paciente comience a inflamar su vía aérea y que podría entrar en una crisis o una exacerbación. Ahora, tenemos un problema porque en este estudio es muy bueno, el estudio ADEPT, en donde estudiaron los biomarcadores y su variabilidad o estabilidad a través del tiempo, en donde estudiaron a los pacientes durante un año en base a diferentes biomarcadores y vieron que el biomarcador feno, con un valor más de 35 al que consideraban alto, aquellos pacientes que mantenían sin variabilidad un feno alto,
eran aquellos pacientes moderados o severos. En cambio, los pacientes leves a lo largo del tiempo varían mucho. Aquellos pacientes que tienen feno alto de inicio pueden variar mucho a lo largo del tiempo el feno. Por lo tanto, en aquellos pacientes leves no sería un buen marcador, pero sí en los pacientes moderados y severos. Por lo tanto, tenemos que empezar a evaluar todos estos parámetros. Algún día podremos evaluar genotipo, epigenética, poder evaluar un poco mejor los endotipos. Sí podemos evaluar factores ambientales para poder determinar aquel paciente que sea más exacerbador o que podamos incluirlo dentro de un fenotipo exacerbador. Entonces, ¿qué tenemos que prestar atención? Tenemos que prestar atención a aquellos factores de riesgo en nuestros pacientes. A todos los pacientes no hay a quien negarle un dosaje de eosinófilos en sangre, no le deberíamos negar a ningún paciente, así sea leve, moderado, severo, porque este es un buen predictor. Aquellos pacientes que persisten con eosinofilias altas, consideremos que puede ser un fenotipo exacerbador. Y aquellos pacientes que nosotros determinemos que son un fenotipo exacerbador severo o de enfermedades frecuentes exacerbadores graves, sí algún día poder darles a estos pacientes para un autocontrol este tipo de medidores para hacer un control y que eviten llegar a las exacerbaciones. Es muy importante que podamos determinar este fenotipo exacerbador para lograr brindarles una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Muchas gracias.